Buenas tardes familia, buenas tardes iglesia, qué bendición verlos. Y bueno, hoy día vamos a entrar en la tercera parte de nuestra serie Considera a Jesús, en la cual estamos hablando acerca de Jesús como Señor, como Salvador. Y quiero empezar con una ilustración. ¿Cuántos de ustedes tienen celulares con la capacidad de reconocimiento facial? El último iPhone XS de la Apple tiene esta capacidad. Que tú colocas tu cara delante de la pantalla y basado en los rasgos de tu cara, comienza a verificar pues si eres tú, o sea, tu identidad. De tal manera que si es tu verdadera identidad o no, determina si el celular se desbloquea o no. Es decir, con tu cara tú tienes acceso a la información en tu teléfono móvil. Interesante. Es reconocimiento facial. Bueno, eso da lugar a una serie de preguntas. O sea, ¿te reconoce tu celular, sea por tu cara o por tu huella digital? ¿Reconoce tu computadora tu contraseña? ¿Te reconocen tus padres? ¿O te reconocen tus hijos? ¿Te reconocen en el centro laboral y te dejan entrar a trabajar? ¿Te reconocen en el club del cual eres socio? Bueno, detrás de todo existe una realidad. Es que el reconocimiento te da acceso. El reconocimiento te da acceso. Simple pero poderoso. Y aquí surge otra pregunta. ¿Eres reconocido en el reino de Dios? ¿Eres parte de Él? ¿Cómo sabes que tienes acceso al cielo? ¿Te reconocen allá? Y la palabra de Dios nos cuenta la historia de que el apóstol Pablo, en el libro de Hechos, echaba fuera demonios en el nombre de Jesús en la ciudad de Éfeso. Y Lucas nos dice de que en esos días, siguiendo lo que Pablo hacía, una serie de exorcistas ambulantes, en esa época todavía habían ambulantes, informales, ¿no? Quiso hacer dinero echando fuera demonios, invocando el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios nos cuenta esta historia en Hechos, en el capítulo 19, versículos 13 al 16. Pero unos judíos que andaban por ahí expulsando espíritus malignos trataron de usar el nombre del Señor Jesús para expulsarlos. Y les decían a los espíritus: por el mismo Jesús, el que anuncia a Pablo, les ordenamos que salgan de ahí. Ellos eran los 7 hijos de Esceva, un sumo sacerdote. Pero una vez, un espíritu maligno les dijo: yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y luego el hombre que tenía el espíritu maligno les cayó encima y los atacó con tanta violencia que salieron corriendo de la casa desnudos y heridos. Imagínense, un endemoniado les dio una pateadura a 7, los dejó golpeados, encima les arrancó la ropa y salieron calatos. Imagínense. Y la Biblia dice en el libro de Hechos que el nombre de Jesús era glorificado. Wow. Pero interesante lo que dijo este demonio, porque los espíritus operan en el ámbito espiritual. Este demonio sabía quién era Jesús y también reconocía a Pablo, pero a ellos sencillamente no los reconocía. O sea, no eran nadie en el reino o en el ámbito espiritual. No eran parte del reino de Dios, no tenían acceso a Él, no podían ejercer la autoridad del reino, no eran cristianos, no eran salvos. Y aquí surge, junto con las preguntas, ¿no?, de que es reconocible tu rostro por tu celular o tu huella digital por tu celular. Y aquí surge la pregunta: ¿es reconocido tu nombre en el ámbito espiritual? La verdad es esta: nuestra fe debe ser reconocible en el cielo. Y si tú has recibido a Cristo y tú has nacido de nuevo, entonces tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Tú estás en la base de datos del cielo y del reino de Dios. Eres reconocido fácilmente. Y el Señor te reconoce como tu hermano. Y te reconoce Dios como hijo y Él es tu padre. Entonces eres alguien en el ámbito espiritual, eres reconocido. O sea, nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo, somos redimidos por la sangre de Jesús. Estamos en el reino y tenemos la autoridad del reino. Si tú entras a un hospital y tú eres la única persona cristiana ahí,
tú eres la autoridad máxima en el ámbito del Espíritu. Y puedes utilizar la autoridad en el nombre de Jesús sobre las enfermedades. ¿Se acuerdan cuando a Pablo lo estaban mandando a Roma para ser juzgado? Y estaba en un barco. El centurión estaba a cargo de los soldados y de los presos. Él era la autoridad en ese ámbito. El capitán o el piloto de la nave, del barco, tenía la autoridad en el sentido de decidir el rumbo y el curso que el barco iba a seguir. Pero Pablo era la autoridad espiritual. Y aún así les daba consejo. Respetaba la autoridad en esos límites, pero él ocupaba dignamente su posición, porque él tenía un lugar en el reino. Ahora, las semanas pasadas hemos estado hablando acerca de considerar a Jesús en su presente ministerio en el cielo a nuestro favor. Y yo creo que la mayor parte de ustedes ha leído los 4 evangelios, y en los evangelios leemos lo que Jesús hizo por nosotros cuando estuvo en la tierra. Pero en el libro de Hebreos leemos lo que Jesús hace por nosotros ahora que está en el cielo. Y la escritura que hemos estado utilizando una y otra vez es Hebreos capítulo 3, versículo 1, donde dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. ¿Qué es lo primero que vemos cuando fijamos nuestra mirada en Jesús en este versículo? Vemos que Él tiene un oficio. Y la palabra de Dios nos dice que Él es el apóstol o el enviado de parte de Dios. Hemos visto esto la semana anterior. Ese es el primer oficio que podemos reconocer aquí cuando consideramos a Jesús. Y es interesante que su vida está marcada por lo sobrenatural. La vida de nuestro Señor como el apóstol o enviado de Dios está marcada por 2 cosas. Por el vientre de una virgen y por una tumba vacía. ¿Cómo es esto? Él vino al mundo a través de una puerta marcada con la frase sin acceso. ¿Conocen ustedes a alguien que haya tenido acceso a este mundo aparte de Jesucristo? De una mujer, del vientre de una mujer que no conoció hombre. No. Por eso esa puerta está marcada como sin acceso. Y dejó este mundo a través de una puerta marcada con la frase sin salida. ¿Alguna vez han conocido a alguien a quien la muerte haya soltado para que regrese a la vida, que no haya sido por el poder de Dios? No, esa es la puerta marcada sin salida. Así que su entrada y salida fueron milagrosas. Su vida fue milagrosa. Él fue el enviado por Dios. Él es el verdadero mensajero. Es el más grande de todos los mensajeros enviados por Dios. Ahora, volviendo a este mismo pasaje de Hebreos 3.1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, nuevamente, consideran a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. ¿Qué es lo que vemos aquí? Cuando fijamos nuestros ojos o mirada en el Señor Jesús, vemos que Él es un sumo sacerdote. Tenemos que reconocerlo a Él como nuestro sumo sacerdote. Ese es el segundo oficio que vemos que Él ocupa, la segunda función o el ministerio celestial que Él tiene actualmente. Entonces Jesús es nuestro sumo sacerdote y esa es una realidad a la cual el autor de Hebreos va a volver una y otra vez. ¿Y qué quiere decir esto? Que para poder considerar a Jesús como nuestro sumo sacerdote, primero necesitamos entender lo que es un sumo sacerdote. Necesitamos entender la naturaleza del oficio, la naturaleza de esta función o de este ministerio. Y para eso tenemos que ir a la palabra de Dios, porque la Biblia nos habla acerca de cuál es el origen, qué es un sumo sacerdote, cuál es la función de un sumo sacerdote. Es interesante que cuando recurrimos a la etimología, a la raíz de la palabra latina para sacerdote es pontifex, de donde se deriva la palabra pontífice, que quiere decir el que construye un puente. El sacerdote es la persona que tiende un puente entre Dios y el hombre. Ahora, ¿y por qué un puente? ¿Por qué se construyen los puentes? Bueno, cualquier ingeniero civil, cualquier constructor de carreteras te va a decir seguramente que un puente es una construcción que permite salvar un accidente geográfico. Digamos, un río, un cañón, un valle, una carretera, un camino, una vía férrea, un cuerpo de agua o cualquier obstáculo físico. En el caso del hombre, la brecha de separación entre el hombre y Dios es espiritual por causa de su condición pecaminosa. O sea, el hombre está separado de Dios por causa de su pecado y había una brecha, había un abismo de separación. El hombre no tenía acceso a Dios. El acceso era denegado.
Había un bloqueo que tenía que ser removido. Eso no importa todas las muecas que tú hagas delante de tu celular. Si no estás en la base de datos de tu celular, nunca tendrás acceso al contenido, a los datos que están en tu celular. No tendrás acceso a tu celular. De la misma forma, no importa lo que el hombre hiciese a través de un esfuerzo religioso u otro, no tenía acceso porque había una brecha, había un obstáculo. Entonces, esa brecha de separación entre el hombre caído y Dios necesitaba de alguien que removiese dicho obstáculo, porque es cierto, lo que separa al hombre de Dios es su pecado. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios para entender, dejemos que la Biblia nos hable hoy. Y la Biblia describe lo que un sumo sacerdote es y lo que un sumo sacerdote hace. Vamos a ir al libro de Hebreos, que el libro de Hebreos es tremendo. En el capítulo 5, en el versículo 1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios. ¿Por qué? Por los pecados. Ya saben que el pecado separa. En el capítulo 8, en el versículo 3, vemos porque todo sumo sacerdote está constituido, ¿para qué? Para presentar ofrendas y sacrificios. Y en el capítulo 9, en el versículo 7, se dan más detalles y dice, pero en la segunda parte del tabernáculo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece primero por sí mismo, o sea, es decir, por sus pecados, y luego por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces vemos que el sumo sacerdote era de la tribu de Leví, era el sacerdocio levítico, era escogido para poder tender un puente entre Dios y el hombre, para saltar la brecha. Entonces la sangre era lo que se presentaba delante de Dios para remediar el asunto del pecado. ¿Cuántos de ustedes saben que en la Biblia encontramos la doctrina del inocente muriendo por el culpable? Y por eso, bajo este pacto, había un sistema de sacrificios donde el animal inocente moría para cubrir el pecado del pecador y que sin impedimento pudiese, por así decirlo, acercarse a Dios. Entonces, este sistema de sacrificios que fue establecido en Israel fue para proteger al pueblo del poder destructivo del pecado. ¿Cuántos saben que la paga del pecado es la muerte? El pecado degrada, daña a la persona. Entonces, Dios establece este oficio del sumo sacerdote para hacer algo a favor del pueblo. Y él lo que hacía al presentarse con sangre ajena, él cubría el pecado de las demás personas. Esta sangre era una sangre corruptible, era ineficaz porque no podía quitar el pecado de adentro de la persona. Esos sacrificios no podían transformar la vida de la persona, no podían cambiar su naturaleza interna. Lo único que hacían era cubrir el pecado hasta el siguiente sacrificio, hasta que la persona pecase. Y bueno, entonces este sacrificio no quitaba el pecado, lo cubría solamente. Y dichos sacrificios y ofrendas y dicha sangre eran presentados por él primero para sí mismo y luego para los pecados del pueblo. Entonces esta sangre, este sacrificio no podían cambiar a la persona ni tampoco le daban acceso al cielo. El pecado era cubierto, pero no era quitado. Y la palabra de Dios nos lo explica en el capítulo 10 de Hebreos, los versículos 3 y 4. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Eso significa que la persona estaba consciente de sus pecados, los recordaba. ¿Por qué? La razón era la incapacidad de la sangre de dichos animales, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es interesante que cuando Juan el Bautista ve por primera vez a Jesús, en Juan 1:29, hace así, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay una gran diferencia entre Jesús como Cordero y todos los corderos y la sangre corruptible de los animales del Antiguo Testamento. Así que bajo este pacto y bajo este sistema de sacrificios, la gente cada año hacía memoria de los pecados. Recordaban los pecados, sabían que eran pecadores, sabían que el pecado estaba en ellos y no podía remediar eso. ¿Saben cómo se llama eso en la Biblia? Conciencia de pecado. La gente vivía bajo una conciencia de pecado. Así que debido a la ineficacia de este sistema y del sacerdocio levítico en el Antiguo Testamento, Dios hizo algo nuevo. Él estableció un nuevo orden sacerdotal mediante Cristo, no bajo la descendencia de lo establecido para los de la tribu de Leví,
no bajo el sacerdocio levítico, sino bajo el orden del rey y sacerdote Melquisedec, que es un personaje que tuvo un encuentro memorable con Abraham, el patriarca, en el libro de Génesis. Así que la situación en el Antiguo Testamento era tal de que nuestro acceso al cielo estaba bloqueado. No podíamos acercarnos a Dios. Así que Dios tuvo que conseguir a través de Cristo que un puente se tendiese. O sea, Jesús, como nuestro sumo sacerdote, Él tendió un puente. Y ese puente vino a ser su cruz. Y el precio fue su sangre. Y Él, como Cordero Redentor y como sumo sacerdote, quitó el bloqueo, quitó el pecado y nos dio acceso al trono de Dios. Vamos a ver cómo el libro de Hebreos apunta a Jesús como el que pudo hacer esto, en contraste con todo lo ineficaz del Antiguo Testamento. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y empezó su ministerio. Capítulo 9, versículo 26. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. Y miren, los sacrificios antes eran repetitivos. Cada año, una y otra vez. Y nada remedió, nada solucionó. Pero Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. No para cubrirlo, sino para quitarlo. Es como si tú eres un ama de casa y realmente no estás haciendo bien tu trabajo, estás barriendo la sala, entonces agarras toda la tierra, levantas la alfombra, está cubierta, pues. Qué linda tu sala, está limpia. No, la tierra está ahí abajo. No, pero si tú traes una aspiradora, quitas todo. Entonces hay una diferencia entre cubrir y quitar. Bueno, Jesús quitó de en medio el pecado. Dice de en medio porque es entre Dios y el hombre. Ahora, en el capítulo 10, versículos 11 y 12 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día, una y otra vez. Eso era repetitivo. Ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y noten ustedes acá el contraste marcado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y sentarse implica una actitud de haber acabado la obra que llevó a cabo. ¿Sabían ustedes que en el lugar santísimo, en el templo, ahí en el desierto, en el tabernáculo y en el templo en Israel, no había una silla? El sumo sacerdote nunca se sentaba porque lo que hacía era incompleto. Lo que hacía era un tipo, sombra de lo que había de venir. Lo real iba a venir en el futuro. En el capítulo 9, también los versículos 11 y 12, dice: pero estando ya presente Cristo, estamos considerando a Jesús como sumo sacerdote de los bienes venideros. En el griego dice de los bienes ya venidos, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre ajena, ni por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no en el terrenal, sino en el celestial, habiendo obtenido eterna redención. Por favor, repiten conmigo: Él entró y Él obtuvo. Y Él se sentó. Noten ustedes, si sacamos la cuenta, estamos hablando de la vigencia de la dispensación de la ley. Bajo ese sistema de sacrificios, bajo el sacerdocio levítico, lean ustedes, paséense por los libros de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas. Lean ustedes los cientos de miles de animales que se sacrificaban. Lean ustedes cómo Salomón, él solito sacrificaba cientos de miles de animales a Dios. Si hacemos una cuenta, un cálculo de los millones y millones de litros de sangre que fueron derramados en el Antiguo Testamento,
y lo contrastamos con, ¿cuánto? 5, 6 litros de la sangre preciosa, incorruptible de Jesús. ¡Wow! Lo que Jesús pudo hacer, porque era una sangre diferente. Era una sangre que no vino por la descendencia. Jesús no era hijo biológico de José. Jesús era hijo de Dios por el Espíritu Santo. Tenía una sangre diferente. Él no era hijo caído de Adán. Él no era un hombre caído. Tenía una sangre diferente. Entonces, lo que estamos leyendo nos dice que Jesús ya trató con nuestro pecado. Es una buena noticia. O sea, Él quitó todo el bloqueo. Y tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, entró y obtuvo para nosotros eterna redención y quitó el bloqueo. Gracias a Dios, nos dio acceso ilimitado. Y eso es lo que leemos en el libro de Hebreos. Cuando consideramos a Jesús, Él removió el bloqueo. En el capítulo 10, en el versículo 19, nos dice, entonces hermanos, habiendo dicho todo esto, podemos, repitan conmigo, podemos. Si podemos entrar con toda libertad, o sea, sin temor, podemos entrar al lugar santísimo gracias a la sangre que Él derramó. Como cordero la derramó y como sumo sacerdote, al traspasar todos los cielos, la presentó en el lugar santísimo. Entró y obtuvo eterna redención. Repiten conmigo, yo soy redimido. He sido comprado por precio de sangre. Tengo acceso. O sea que ya no hay más de acceso denegado. Ya no hay más de que estás bloqueado. Él entró. Ahora, se dice que la antigua Troya tenía solamente una entrada. Esta ciudad tenía solamente una entrada y cualquiera que fuera la dirección de donde venían los viajeros, siempre tenían que entrar por aquella entrada legalmente establecida. De la misma forma, por Jesús. Solamente mediante Jesús tú y yo podemos llegar a Dios. Entonces Jesús tendió el puente de la cruz y pagó el precio con su sangre para que nosotros podamos libremente acercarnos a Dios y al cielo bajo este nuevo pacto. Esto es algo tremendo y es una buena noticia porque nos da a nosotros ciertas capacidades o facultades que antes eran desconocidas. Es como a veces cuando uno piensa en la autoridad, no, Dios, o sea, el Rey de los siglos, y hay gente que puede, está bien reconocer la majestad de Dios, pero otra cosa es tenerle miedo. O sea, la Biblia nos enseña acerca del temor de Dios, pero no enseña de tenerle miedo a Dios, son dos cosas diferentes. O sea, el temor a Dios es respeto, es reverencia, ¿okay? Es tomarlo en cuenta en tus decisiones, y no es tenerle miedo, porque el miedo no es algo bueno. Pero se cuenta de un rey que estaba en su salón del trono, reunido en un concilio con sus asesores, con sus altos ministros de Estado, un montón de asistentes, y de repente se comienza a escuchar un barullo, un estruendo, un estrépito, así cerca de la puerta del salón del trono. Entonces, de repente las puertas se abren y todos los ojos voltean para mirar, y entra un jovencito corriendo hacia el rey. Entonces uno de los de la Guardia Real levantó la voz y dijo, jovencito, quédate quieto, detente. Y el muchacho voltea y le dice, para él es tu rey, para mí es mi papi. Y se abalanzó en los brazos de su padre. Y tenemos que entender que esa es nuestra posición delante del trono de Dios. Tenemos que entender de que Dios verdaderamente es nuestro Padre. Y un hijo del rey siempre sobrepasa en rango, sobremanera, a cualquier noble, asesor, consejero, alto ministro de Estado o embajador o dignatario. Entonces nosotros tenemos acceso al salón del trono de Dios. Nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia porque Jesús nos abrió el camino, nos hizo a nosotros herederos, somos hijos de Dios y eso es maravilloso. Entonces en el ámbito espiritual el camino ya está abierto. Buenas noticias, ya no hay más bloqueo. Sin embargo, hay un bloqueo interno en los creyentes. Y ese bloqueo es el bloqueo interno de la conciencia de pecado. Porque si tú no entiendes lo que la sangre de Jesús compró para ti y no renuevas tu mente con la naturaleza de lo que significa la justificación, la Biblia dice que por la fe en su sangre somos justificados. Entonces, si tú no entiendes que has nacido de nuevo y que ya no eres un pecador, porque mucha gente religiosa dice, en iglesias cristianas dicen, sí, que somos pecadores salvos por gracia. ¿Qué cosa?
¿Cómo puedes decir eso? No te insultes. Antes eras un pecador. Ahora eres un hijo de Dios, eres una nueva criatura, has nacido de nuevo. Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, quitó el pecado de dentro de ti, tu nueva naturaleza. Y Él no tiene una naturaleza pecaminosa. Tú eres redimido, eres perfecto delante de Dios en naturaleza y en posición. Una cosa sea que ocasionalmente pequemos, eso no nos hace pecadores, somos santos. Porque un pecador es todavía parte del reino y familia del diablo, es un desposeído, es un desheredado, es un esclavo. Pero un hijo es un heredero. Y estamos en el reino de luz, en el reino de nuestro Padre, en la familia de Dios y tenemos una herencia. Entonces ese es un bloqueo interno que muchos tienen, el bloqueo de la conciencia de pecado. Y eso limita, cuando ellos se acercan a Dios en oración, los limita en su caminar con Dios y eso evita que puedan recibir de Dios porque se sienten indignos. Y cuando se acercan a Dios en oración, se acercan como recíbeme Dios, yo soy un pobre gusano de la tierra. ¿What? Hermanos, ese es lenguaje y vocabulario de una persona religiosa ignorante. Disculpen, no quiero ofender a nadie, pero tú ¿no te has dado cuenta que la sangre de Jesús te ha hecho digno? ¿No te has dado cuenta que eres hijo? ¿No te has dado cuenta que eres redimido, que en el ámbito del Espíritu tú eres alguien? Y que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y que tú tienes acceso al reino de Dios y que tienes autoridad en el nombre de Jesús. Estás sentado en la posición más alta del universo, a la diestra del Padre, el centro de autoridad del universo, sobre todo principado, potestad, autoridad, poder, dominio, señorío. ¿No te has dado cuenta que en Cristo reinas? Entonces, ¿cómo acercarte a Dios? O sea, ¿alguna vez has visto un niñito acercarse a su Dios con esa actitud de soy un pobre gusano de la tierra, papá? No, se lanza en los brazos de su papito. Esa es una mentalidad religiosa. Ese bloqueo interno se llama conciencia de pecado. Y hay que quitarlo. Entonces Jesús ya quitó el pecado de ti, ya no eres pecador, eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y tú tienes que saber que cuando Él presentó la sangre de Jesús en el lugar santísimo en el cielo, tú has sido librado del pecado, estás muerto del pecado, eres redimido, has sido sellado. Y tú ahora estás en el camino para adquirir una conciencia de justicia. Así que por la sangre de Cristo podemos acercarnos a Dios confiadamente, con libertad, osadía, denuedo, arrojo, sin ningún sentimiento ni complejo de culpabilidad, condenación, inferioridad ni indignidad. Y estas son buenas noticias, iglesia. Podemos acercarnos. Ahora, la Biblia nos dice, hablando acerca de la sangre de Jesús, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, el testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta es la última referencia en la Biblia, la última mención de la sangre de Jesús. Y aquí habla acerca de nuestra victoria sobre Satanás. ¿Cuántos saben que Satanás es el acusador de los hermanos? ¿Cuántos saben que Satanás es el fiscal, el acusador? ¿Cuántos saben que él es nuestro oponente legal? Pero nosotros, por la sangre de Jesús, le hemos vencido. Es interesante que la sangre de Jesús es la evidencia de que el precio por tus pecados ya fue pagado. Tú te vas a un sitio, compras un artefacto o algo, te dan una boleta. Y de repente te llaman, te están reclamando, tú pagaste con la tarjeta de esta tienda y tú ya habías pagado el cash y todo y te comienzan a reclamar, oye, tú no has hecho el pago correspondiente, hay moras y un castigo, una penalidad, un ratito, aquí está el papel. Esta es la evidencia de que el precio fue pagado. Y muchos no se dan cuenta que la sangre de Jesús derramada allí. Mira, Jesús derramó su sangre en el Gólgota, en el Calvario. Pero cuando Él ascendió al cielo y traspasó los cielos, Él entró con su sangre y la presentó en el lugar santísimo, en el cielo, en el templo celestial. El templo terrenal era hecho en base al modelo celestial. Y Él entró y obtuvo para nosotros eterna redención. Esa sangre es la que dice que tú has sido justificado, perdonado, redimido, absuelto, inocente por siempre. Y la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Repiten conmigo, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús.
O sea, ¿con qué clase de justicia crees tú o piensas tú que has sido justificado? ¿Con la justicia humana que es comparada con trapos de inmundicia? No, tú has sido justificado con la misma justicia de Dios. Si no, no tendrías acceso al trono de Dios. O sea, Dios es el que justifica. Y la sangre de Jesús es la evidencia. Repiten conmigo, la sangre de Jesús demuestra que el precio por mi pecado fue pagado. Hay 43 referencias en el Nuevo Testamento con respecto a la sangre de Jesús y cada una habla de la importancia que ella tiene en cuanto a nuestra salvación y nuestra vida diaria. Entonces, es tremendo cuando tú conoces el poder de la sangre de Jesús, esto comienza a limpiar tu mente de la conciencia de pecado. O sea, el reconocimiento del poder de la sangre causa que tú renueves tu mente y comienzas a adquirir una conciencia de justicia. Te despides de la conciencia de pecado y adquieres una conciencia de justicia. Yo he conocido cristianos que todo el día se pasaban condenando. O sea, estaban haciendo un buen trabajo sirviendo al diablo, porque el diablo viene para condenarnos. Estaban ayudando al diablo, cuando en realidad ellos eran ignorantes de que ya eran en Cristo la justicia de Dios en Cristo. Y tenemos que pararnos firmes en esta posición. Entonces, la sangre de Jesús es más que suficiente en ese aspecto, porque en ella somos santificados, limpios, y Dios nos ha hecho a nosotros sus hijos, somos dignos, somos victoriosos sobre las acusaciones del diablo. Recuerden, el reconocimiento nos da acceso. Ahora, quiero hablar acerca de 3 claves, así como en tu celular hay una clave, o bueno, 3 claves para el acceso ilimitado. No a tu computadora, no a tu cuenta de ahorros, sino al salón del trono. Número 1, el reconocimiento. Acuérdense, el reconocimiento te da acceso. El reconocimiento del poder de la sangre de Cristo para abrirnos camino. Eso ya está hecho, ya lo hemos mencionado. Ya nos abrió camino. En el espíritu, en el ámbito espiritual, está abierto. Número 2, el reconocimiento del poder de la sangre de Cristo para la adquisición de una conciencia de justicia. ¿Cuántos están listos para despedirse de esa conciencia de pecado? Repiten conmigo, yo no soy un pecador. Yo soy una nueva criatura. Soy una nueva creación. Tengo una nueva posición. He sido regenerado, renacido, recreado, sin pecado. Y tú tienes que pararte firme en esa posición. ¿Ok? Número 3, tu reconocimiento como heredero legal a través del uso del protocolo de la fe. ¿Protocolo de la fe? ¿Qué es eso, pastor? ¿Y eso cómo se mastica? Pero eso está en el libro de Hebreos. Ahora, vamos a ir por partes. Quiero explicar esto porque hay que considerar a Jesús y todo lo que Él hizo para que nosotros podamos realmente dejar que la palabra de Dios limpie nuestras mentes. Cuando la palabra ingresa a tu vida, pone en orden tu mundo interior, pero cuando la palabra de Dios llega a tu mente, funciona como un desatador de cerebros. Porque mucha gente tiene bloqueos mentales. La Biblia habla acerca de esas fortalezas que el enemigo ha construido para bloquearte. La conciencia de pecado es un bloqueo, una fortaleza que tienes que derribar. Bien, vamos a ver esto. ¿Cómo es esto del protocolo de la fe? En Hebreos 3, otra vez, regresamos a nuestro pasaje central. Por tanto, hermanos santos, ¿cuántos santos hay acá? No digas que eres pecador. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, ¿hagan qué? Consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Wait a minute, un ratito. Estamos considerando a Jesús, ¿no? ¿Cuántos oficios vemos acá en este versículo? 2. ¿Cuál es? Apóstol y sumo sacerdote. Esa es su parte. Estamos hablando de él, pero ¿what? Pero ¿por qué se cuela la palabra nuestra? Oh, un ratito. Aquí hay un detalle que no podemos pasar por alto. Los detalles son muy importantes. Sí, puede ser un 0 en los datos en la computadora de un avión. Ese 0 o ese numerito equivocado puede causar que el avión se estrelle. Los detalles son muy importantes. Y cuanto más tenemos que considerar esto, sobre todo si estamos hablando de acceso, nuestro acceso al trono de Dios.
Dice que Jesús es el apóstol, el enviado de Dios, sí. También dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él presentó su sangre, ya hizo lo que hizo. Entonces está la parte de Dios, pero ¿por qué se introduce la palabrita nuestra? Repitan conmigo, Jesús es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Paren la oreja. Aquí hay un dato muy importante. No solamente fue el enviado que habló e hizo lo que tenía que hacer como apóstol de Dios. No solamente fue el sumo sacerdote que primero como cordero derramó su sangre y luego cuando ascendió se presenta, entra en el lugar santísimo, presenta su sangre, entra y obtiene para nosotros eterna redención. La parte de Dios terminada. Su sangre es suficiente en cuanto al acceso. Repitan conmigo, pero también hay una parte que nos toca. Jesús es el sumo sacerdote de nuestra confesión. ¿Y qué significa esto? No estoy hablando acá de confesar toda la lista de pecados que has cometido todos los años de pecador. No. Estamos hablando del protocolo de la fe. La forma correcta en la cual tú te relacionas con Dios. Jesús es tu sumo sacerdote, sí, ya presentó la sangre, sí, pero ahora tú te relacionas con Él a través de tu confesión. Es importante. Entonces, este es un detalle que no podemos ignorar. Aparte del bloqueo interno de la conciencia de pecado, está la ignorancia del protocolo de la fe. Porque mucha gente ignora que Jesús es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Por favor, repitan conmigo. Su sangre, nuestra confesión. Otra vez, su sangre, nuestra confesión. Su parte, nuestra parte. Su sangre, mi confesión. Ahora, tenemos que entender cómo funciona esto del protocolo de la fe. Es bien importante. Él, como nuestro cordero y nuestro sumo sacerdote, ya hizo su parte, derramó y presentó su sangre. Ahora nos toca a nosotros nuestra parte. Ya hemos visto que nosotros, en la última cita del Nuevo Testamento sobre la sangre de Jesús, ¿se acuerdan? Apocalipsis 12:11, donde habla de nuestra victoria sobre el acusador, sobre el diablo. Dice que ellos le han vencido, ¿cómo? Por medio de la sangre del cordero. ¿Y qué más? Y la palabra de su testimonio. O sea, no solamente la sangre. A veces decimos, la sangre es suficiente. Sí, desde el lado de vista, desde el punto de vista de Dios, desde ese aspecto, sí, su sangre es suficiente, nos abrió el camino. Pero ahora toca la parte nuestra, que es la apropiación. La parte de Dios es dar, la parte del creyente es recibir. O sea, Él ya nos dio acceso. Pero ¿cómo es que nos conectamos? Necesitas una red, necesitas conectarte. Entonces, para eso usamos el protocolo de la fe. Entonces, tenemos que añadir nuestra confesión a su sangre. Vamos a verlo. Y no es algo que a mí se me ocurre tomando un versículo aislado. No, vamos a regresar al libro de Hebreos. El libro de Hebreos es tremendo. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo, ¿cuántos lo tienen? Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué? Retengamos nuestra confesión. Es su sangre, pero es nuestra confesión. Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, ¿la qué? La confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, Dios es un Dios que nos ha dado a nosotros promesas. Él es fiel, pero nosotros tenemos que mirar lo que Él dijo y tenemos que hablar. Eso es bien importante. O sea, Él honra tu fe. Tu sumo sacerdote honra tu confesión de fe. Podemos disfrutar de nuestra herencia, podemos recibirla. Somos herederos, tenemos una verdadera herencia. Y muchas veces la gente no entiende eso. Pero el libro de Hebreos es el manual del fabricante para los herederos. Miren, Colosenses 1:12 dice con gozo. ¿Cómo? Con depresión, con tristeza, con gozo y gratitud. Dice, dando gracias al Padre. Es tu Padre. Él es el Rey, Él es el dueño de todo. ¿Y tú quién eres? Eres el Hijo del Rey, pues. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos, dignos, idóneos, legalmente calificados, legalmente capacitados. ¿Para qué? Para participar, disfrutar, recibir la herencia de los santos en luz. Si tú fueses un pecador, serías hijo del diablo, serías en el reino y familia del diablo, desposeído, desheredado y con un destino llamado el lago de fuego. Pero tú has sido trasladado
por la sangre de Jesús, has sido removido permanentemente del reino de tinieblas a la familia del reino de Dios. Eres hijo y tienes una herencia. La herencia de los santos que están en el reino de luz. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Repitan conmigo: soy santificado, no soy un pecador. Soy heredero. Hechos 26:18, cuando Saulo de Tarso tiene un encuentro con el Señor Jesucristo en el camino de Damasco. Y Jesús se le aparece y lo envía a los gentiles y les dice: yo te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan del reino de las tinieblas, ¿no? De las tinieblas a la luz y de la potestad, de la autoridad, del poder, control, dominio, jurisdicción, reino, ámbito de Satanás a Dios, para que reciban, ¿cómo? Por medio del protocolo de la fe. ¿Qué cosa? Perdón, la sangre de Jesús perdonó, quitó nuestros pecados. ¿Y qué más? Herencia entre los santificados. Entonces tú puedes recibir tu herencia. Voltea al que está a tu costado y dile: tú puedes recibir tu herencia. Amén. Y el libro de Hebreos es el libro del heredero. Ahora, ¿cómo se mastica este asunto del protocolo de fe? ¿Qué cosa es la fe? La fe es una convicción, es seguridad dentro. ¿Cómo viene? Por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír dentro. Es el oído externo, es el oído interno. Pero la fe se desata, se expresa o se manifiesta a través de dos formas. O sea, la fe es una convicción, es certeza interior, es seguridad dentro. Pero la fe se expresa, libera o desata a través de una acción correspondiente o a través de una confesión correspondiente. O sea, fe no solamente es actuar en la palabra de Dios, es también hablar o confesar la palabra de Dios que creemos. Y la Biblia afirma y dice que tú y yo tenemos el espíritu de fe. Creí, por lo cual hablé. Y la Biblia dice también en Hebreos, en el libro del manual del heredero, dice que porque Él dijo, también nosotros podemos decir confiadamente. Hebreos 13:5. Entonces, ahí está la confesión de nuestra fe. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Por favor, repitan conmigo: su sangre, nuestra confesión. Y en el libro de Hebreos dice que somos herederos de la salvación, herederos de la promesa de bendición. Hemos recibido la promesa de la herencia eterna por la fe y la paciencia. Heredamos las promesas. Y termino con este pasaje, otra vez tomado del manual de los herederos, del libro de Hebreos. Muy bien, vamos a ver acá el principio y vamos a ver un ejemplo. Y luego la aplicación personal. ¿Cuál es el principio? Bueno, a fin de que no se vuelvan perezosos. O sea, imagínate que alguien te notifica, usted acaba de recibir una herencia de 200 hectáreas en la tierra más fértil del Perú. No sé, Olmos, Chiclayo, no sé, Lambayeque, no sé. Donde sea, ¿ok? Y tú, está bien, pues, está bien. Y te quedas de brazos cruzados. No, la palabra de Dios dice, a fin de que no se vuelvan perezosos. El término griego, neutros. O sea, no te quedes en neutro, pues, aunque sea pon primera. Apáticos. O sea, semejante acceso a semejante riqueza, semejante herencia. Estás así de brazos cruzados, ¿no? Disfrutando como gallina, ¿no? Picoteando en el polvo mundano, en vez de ser como un águila que se levanta, ¿no? Ok, a fin de que no se hagan perezosos, neutros o apáticos, sino imitadores de aquellos que, ¿cómo? Por la fe, ¿y qué más? ¿Y la paciencia qué? ¿Heredan qué? Las promesas. Y acá está el ejemplo, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, esto es tremendo, esta es la promesa: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado o aguardado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación.
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A nosotros, los herederos ¿de qué? De la promesa que Dios le hizo a Abraham. Queriendo mostrar la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Para qué? Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. O sea, cuando Dios promete y cuando Dios jura, es imposible que Él mienta. Y tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Eso nos da seguridad, nos da firmeza y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahora, terminamos con esto. Esto es bien interesante. ¿Cómo aterrizamos? Aterrizamos en esto. Considera a Jesús como tu sumo sacerdote. Él te reconoce. Él no se avergüenza de llamarte su hermano. Dios no se avergüenza de llamarte Dios tuyo y Padre tuyo. Entonces, como Él es el sumo sacerdote de tu confesión, entonces tienes que activar el protocolo de la fe. Usa el protocolo de la fe. La fe agrada a Dios. La fe recibe de Dios. La fe es recompensada. La fe recibe. La fe te da acceso a la gracia de Dios y a tu herencia. Entonces, cuando tú te acercas a Dios en oración, te acercas con palabras, con una confesión que esté en línea con la palabra de Dios y en línea con lo que la sangre de Jesús compró para ti. Estoy hablando acerca de lo que está registrado en tu testamento y tu herencia en Cristo en el Nuevo Testamento. Ahí está la herencia que nos pertenece a nosotros. Y como hemos leído, o sea, Dios bendijo. La promesa de Dios para con Abraham es la misma para nosotros. Dice en Gálatas 3:29 que si nosotros somos de Cristo, ciertamente somos linaje, descendencia, prole o simiente de Abraham y herederos de la misma promesa. ¿Y cuál fue la promesa con la cual Dios bendijo a Abraham? De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente sobre la tierra. Dios ha jurado por sí mismo para que seas súper bendecido, para que te conviertas en una bendición. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Te bendeciré y serás bendición. ¿Y saben lo que le dijo él? En tu simiente, en ti, en tu simiente, en tu familia, en tu descendencia, serán benditas todas las familias y naciones de la tierra. Y eso es parte del paquete. ¿Y para qué Dios ha jurado por sí mismo bendecirte con abundancia y multiplicarte grandemente? Para que tú seas también de bendición a todas las familias, iglesias, ciudades, ministerios y naciones de la tierra. Repitan conmigo, yo no soy un pecador, yo soy un heredero, soy bendito y soy de bendición. Yo camino en la abundancia y en la bendición de Dios. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando Abraham se encontró con Melquisedec, Abraham le diezmó y Melquisedec lo bendijo. En Hebreos dice que él diezmó a aquel que había recibido las promesas. Eso es interesante. Hermano, usa el protocolo de fe. Camina en la bendición, camina en la abundancia de Dios. Considera a Jesús. No te olvides, su sangre, tu confesión. Camina en la bendición con la cual ya has sido bendecido. Oremos. Padre, gracias te damos. Señor Dios Todopoderoso, gracias por la inmutabilidad de tu consejo. Tú eres fiel. Es imposible que tú mientas. Señor, nos relacionamos contigo a través del protocolo de la fe. Y te damos gracias porque caminamos en lo que tú dices que nos pertenece. En el nombre de Jesús. Ahora, si estás acá y aún eres un pecador y aún no le has dado tu corazón a Jesús, tú necesitas darle tu vida al Señor, ponerte a cuentas con Él. Y si tú aún no has recibido a Jesús, repite conmigo esta oración. Dios del cielo, reconozco que te necesito. Perdona mis pecados. Sé mi Señor. Recibo tu perdón y limpieza por la fe ahora. En tu nombre. Amén.